capítulo 1, versículo 6. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Gracias, Padre, por esta maravillosa palabra. Gracias por el alimento espiritual que nos das cada día, por tu presencia, por tu amor, Señor. Gracias. Ten misericordia de cada uno de nosotros y ayúdanos, Señor. Ayúdanos que cada día podamos nosotros disponer nuestras vidas, nuestro tiempo, para que tu luz, tu palabra, Señor, alumbre nuestras vidas, nuestros corazones, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. He titulado a este tema suicidio espiritual. La palabra del Señor que dice que si nosotros decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, en otras palabras, que el que dice que yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, dice, y la verdad no está en él. Dios no puede tener comunión íntima con el pecado. Dios siempre ha tenido comunión íntima con los santos, nos dice Primera de Tesalonicenses 5:23, porque el Dios de paz os santifique en espíritu, alma y cuerpo. Todo nuestro ser debe de ser consagrado, entregado para la búsqueda de Dios, para buscar la presencia de Dios. Una de las formas maravillosas en las cuales Dios nos habla que podemos buscar nosotros la presencia y la dirección de Dios es a través de su palabra. La comunión íntima con Dios, la presencia de Dios es lo que nosotros necesitamos. Vea lo que dice Romanos 12, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Nos está hablando el símbolo de la presencia de Dios. Vea de qué forma trabaja en nuestras vidas. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Suicidio espiritual. Nosotros, el símbolo de la presencia de Dios en nuestras vidas está en decadencia totalmente en la iglesia. Antes era el arca del pacto, el símbolo. Los trompeteros iban delante y los sacerdotes iban atrás. Eso era el símbolo de la presencia de Dios y de la comunión con Dios. Donde estaba el arca, ahí estaba la presencia de Dios. Y era segura la victoria para Israel cuando estaba el arca. Cuando Israel pecó, y entonces se fue en la gloria de Dios. Tomaron el arca, la tomaron como un amuleto. Fueron a la guerra y cuando el pueblo vieron el arca, ellos pensaron que iban a agarrar la guerra. Pero ¿qué pasó? El arca lo capturaron por 20 años los filisteos. Porque la presencia de Dios, la comunión con Dios, no se adquiere y no se usa en una terminología donde crees tú que la presencia de Dios estuvo ayer o también mañana va a estar contigo. Dice Salmo 60, dice: si yo abrigara en mi corazón iniquidad, el Señor no me hubiera oído. Entonces los dones de Dios son irrevocables, pero la presencia de Dios no. Él está contigo cuando vivimos una vida recta, en santidad, sin inmoralidad. Entonces en el Salmo 32 y el Salmo 51 dice el salmista David: renueva mi Santo Espíritu para no perder el gozo de tu salvación. Él había perdido la presencia de Dios. Bien claro, en el Salmo 30 dice: mientras yo callé, envejecieron mis huesos. Cuando Natán estaba delante de él y le habló del cordero y que el hombre rico y que mató la única ovejita que tenía, entonces la ira de David se enojó y entonces dijo David: ese hombre debe morir. Y Natán le dijo: ese hombre eres tú. Oh, yo le dice: yo te di todo, le dijo el Señor a David. ¿Y qué? Pecó con Betseba y no era necesario, ¿verdad? Pero él perdió la presencia, la comunión con Dios. No hay nada más terrible, porque el que no conoce a Dios no conoce cómo agradar a Dios. Pero el cristiano que, teniendo el poder de Dios y el Espíritu Santo, ya ha experimentado lo que son, las experimentado la presencia de Dios, como dice Hebreos 6, y él peca
cuán terrible se siente la persona cuando le falla a Dios. Terrible, porque la presencia de Dios se va. En los tiempos pasados, en el avivamiento, en el poder, la unción, eso es lo que hace falta a la iglesia, la presencia de Dios. La iglesia hoy está viviendo de eventos, de conciertos, de show, de predicadores, de faltas doctrinas, de apostasía. Usted ve por todos lados, mire, cantidad de personas predican cantidad de tonteras y puros show, puros entretenimientos, puros masajes espirituales, pura metafísica. La iglesia ya no camina en la presencia de Dios, porque no hay doctrina, no tienen doctrina, no hay comunión con Dios, no hay relación, no hay intimidad. La iglesia necesita volver al lugar secreto de la oración, al lugar, a la comunión, a la intimidad. La iglesia necesita volver a escuchar la voz de Dios. En el devocional que cada día nosotros tenemos, conociendo la palabra del Señor, en la intimidad, un hombre y una mujer de Dios. Cuando tú buscas el secreto de Dios, vas a buscar los escondidos de Dios, el secreto de Dios. El verdadero creyente busca los tesoros escondidos que están solamente en su palabra, en su palabra. Si queremos conocer a Dios, Dios no está en la superficie. En la superficie solo está para el pecador, para el que da entretenimientos, puro show. El pecador es lo único que sabe entretenimiento. En Ezequiel 47 usted ve los 4 niveles espirituales. Dice que les dio el agua a los tobillos, les dio el agua a las rodillas, les dio el agua hasta el muslo y luego hasta el pecho, luego un río que no podían pasar. Estos son niveles espirituales. Los nuevos, los cristianos infantiles, sin madurez, están como los niños jugando a la iglesia, jugando como los niños juegan al frente del mar en las arenas. Usted ve a los niños cuando están frente al mar, juegan nomás en la arena. Cuando vienen las olas, el niño sale corriendo. ¿Por qué? Porque los niños solo juegan en la orilla nada más. Cuando Jesús le dijo a Pedro, boga mar adentro, boga mar adentro. Entonces, él pudo haberle hecho el milagro ahí mismo, pero el Señor le dijo, boga mar adentro. O sea, los secretos de Dios están en la profundidad. Los que están dispuestos a buscarle, a consagrarse, a pagar un precio, en ayuno, en oración, en intensidad. ¿Para qué? Para no llegar a un suicidio espiritual. Pero ahora ya la iglesia se olvidó de la presencia y el poder de Dios. Es increíble que el cristianismo no pueda entender que tenemos que pagar un precio. El precio del lavamiento es en la cruz del Calvario, pero tenemos que buscarle. Usted ve los hombres del pasado, los hombres del siglo pasado, aún del Antiguo Testamento, hombres que buscaron en ayuno, oración, en presencia, en comunión, en intensidad. Estos hombres buscaban con intensidad, entregados. Por eso dice en espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Dios quiere nuestra santidad, nuestra búsqueda. Si queremos ver el poder de Dios en nuestras vidas, tenemos que sacrificarnos. ¿Y cuál es sacrificar? Sacrificar esta carne, porque la carne quiere solamente la apariencia, solamente quiere las cosas pasajeras, solamente quiere cosas fáciles. Pero dice que el alma anhela el conocimiento, anhela conocer, porque la carne día a día lleva a suicidar en suicidio espiritual. El pueblo no quiere acercarse al Señor, no quiere. Hay que matar la carne, el ego, el orgullo, la prepotencia. Primera, en Gálatas dice que la comunión íntima, no dice la comunión ocasional, es personal. Dios le dijo, Éxodo 19, Dios a Moisés, sube aquí en mi presencia. Aquí yo voy a hablar contigo. ¿Cuál fue la última vez que tú te encerraste en tu recámara, en un ayuno, oración, en búsqueda? La iglesia no hace eso. Si nosotros creemos que vamos a buscar encontrar a Dios en las cosas fáciles, no. La tecnología ahora ha pervertido, porque ahora ni la Biblia conocen. Han sustituido
por el teléfono y las redes sociales y no conocen la palabra. ¿Cuántas parejas, cuántas situaciones hay que a través del internet hay búsquedas? ¿Pero de qué? De amoríos, búsqueda de amistades. El internet, a través del internet hay búsqueda de familias, teniendo a la familia al lado. Tiene que estarse comunicando con la familia que vive en el otro océano, atrás, al otro lado del océano. Una separación. ¿Por qué? Porque hay que buscar en ayuno y oración para escuchar la voz de Dios. ¿Para qué? Para que esa ceguera espiritual se caiga. La comunión con Dios es importante. ¿Por qué es importante? Sino el suicidio espiritual. Mire, una persona que practica el piano, si no practica dos días. Pero si una persona que quiere tocar, cantar, si no practica, las personas se van a dar cuenta cuando no practica. Cuando una persona practica un deporte, se sabe cuando no practica. Se ve, se conoce. Una persona ve que hay seguridad en una persona que practica deportes, cualquiera que sea. Un boxeador, por ejemplo, si no tiene disciplina, si no tiene horarios específicos, si no tiene dedicación, entonces, ¿usted cree que va a adquirir la victoria? Un luchador, si no se prepara, ¿usted qué cree que esta persona va a ser victoriosa, va a poder obtener la victoria? Es imposible que esta persona se va a dar cuenta que no tiene lo necesario, que es la preparación. Cuando una persona tiene la unción, el conocimiento, cuando una persona tiene intimidad, comunión, se sabe porque está la presencia. Tú puedes ver la conducta, el testimonio, el fruto en esa persona. Pero ahora vemos tantos predicadores de show, de conciertos, de soberbia, de orgullo, altivez, muchos con guardaespaldas, que terrible. ¿Cómo es posible? Y las personas admiran a un hombre. ¿Por qué estamos en la generación adorando a hombres? Porque no tienen doctrina, no tienen conocimiento. Dice Colosenses 3:15 que tenemos que conocer la palabra que more abundantemente en el corazón. Mira usted, si no hay filo en un hacha, tiene que poner mucha, pero mucha fuerza. ¿Por qué? Porque no tiene filo. No tiene filo, naturalmente hablando. Imagínese, simplemente en algo tan sencillo. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Si un hacha usted le pone y le aplica el filo, usted sabe que esa hacha ha sido afilada. El cristiano es igual, no presenta solidez, no presenta lucidez. ¿Por qué? Porque la diferencia es que no ha tenido comunión, no ha tenido contacto. ¿Cuál es la comunión íntima? La comunión íntima es oración, ayuno, oración, ruego, súplica, clamor, porque el cristianismo no es únicamente soy cristiano, como la palabra del Señor nos dice aquí en Pedro, nos dice la comunión con Dios se ve y se sabe. Vea lo que dice en Primera de Juan 1, dice: el que dice yo le conozco, el que dice, está hablando del cristianismo. La persona que dice yo le conozco, dice, está desafiando el poder de Satanás. Cuando dice le conozco y no le conoce. ¿Por qué? Porque está caminando ¿en qué? Bajo la sombra de las tinieblas. Aquí dice la palabra: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso, y la verdad no está en él. Es duro y es difícil. Tan duro que una persona pueda comprender cuando no tiene la guía, cuando no tiene el soporte, cuando no tiene el conocimiento, que eso es lo que inyecta, te exhorta. Pero no, ¿qué es lo que el cristianismo le llama la atención? ¿Qué es lo que el cristianismo? Es terrible saber, ver, escuchar, ver a una persona que dice: oh, ahí sí se mueve la unción, sí se mueve el poder de Dios. Y usted no sabe qué es lo que está pasando cuando dice una noche de avivamiento, una noche de milagros. Usted no sabe. ¿Por qué? Porque no puede discernir. Y ese es el problema de la iglesia de hoy en día, de esta generación. Estamos viendo ministros, hombres de Dios, conciertos que no hacen nada. Viene alguien, puro show, puras luces,
humo, pura la plataforma del mundo. ¿Sí? Eso le gusta. Eso es el cristianismo. La verdad que dice esta generación, dice no pasará esta generación hasta que vea todo lo que está pasando. Está viendo que el amor, la santidad se ha apartado porque la apostasía ha envuelto, ha caído un espíritu de estupor. El espíritu de estupor. Y no es que nosotros cuando hablamos de la verdad no quiere decir que hemos pasado de moda. No, la palabra dice que la palabra en Hebreos 13:8, que es la misma de ayer, de hoy y por los siglos. La palabra es la misma, es la misma. Lo que pasa es que la palabra la han tergiversado y la han cambiado por puro entretenimiento, pura metafísica, puro show, pura mentira, pura doctrina. ¿Pero qué? Es terrible ver. Es terrible las iglesias. ¿Cómo están? No tienen su corazón, no está la pasión, está muriéndose la familia, se están muriendo sus hijos y ellos están muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Tenemos que buscar el conducto correcto para no caer en el suicidio espiritual. Suicidio espiritual, porque todos, yo le conozco, si yo soy cristiano, pero dice, si no obedece, si no hace lo que dice la palabra, el tal es mentiroso. Lo dice la palabra, lo dice la palabra. Entonces, tenemos que despertar a la realidad. La realidad es que necesitamos un cambio, como dice Romanos 12:2, renovando vuestro entendimiento. Vuestro entendimiento es cambiar nuestra mente, si no, el suicidio espiritual está llevando al infierno a muchos cristianos que hoy dicen, porque las iglesias están corrompidas porque no conocen la doctrina, la palabra. ¿Qué dicen? Oh no, eso es pura religiosidad. No, sin santidad nadie verá al Señor. Está escrito, Hebreos 12:14. La palabra no es antigua, no es moderna, pero ahora el modernismo, la doctrina de la prosperidad está llevando al infierno a muchos cristianos llamados, porque la palabra del Señor a mí me enseña que si dice que el tal es mentiroso cuando no vive lo que sabe, cuando no lo predica. Nuestra vida, nuestro testimonio, nuestra conducta, nuestros frutos tienen que predicar, oler a Cristo. Lo que la palabra dice, yo tengo que emanarlo, desarrollarlo. Las personas tienen que verlo en mí, en mi conducta. Ese es el problema. Oh, no voy a ir a lugar porque hay un gran avivamiento. Oh, voy a ir a tal lugar y viajan hasta 1 o 2 horas. Oh, porque el avivamiento está allá. ¿Usted cree que la unción está en un lugar donde te dicen mentiras? No. Para empezar, tú lo que tienes que hacer es integrarte, consagrar tu vida y buscar la verdad, orar, clamar, interceder. Si Jesús lo hizo, ayunó. Pablo dijo en Romanos 13, ayunaban, oraban, y dijo Pablo, y dijeron, apartadme a Saulo. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se manifiesta en ti, porque tú tienes la unción. Pero es increíble, los hermanos están buscando hombres donde está el avivamiento. Oh, voy que ahí está el avivamiento, puro show, pura metafísica. Lo que pasa es que la complacencia de la carne es terrible. Le gusta que le soben el pecado, le gusta, todo va a ir bien. Vive tu vida como la vivas, sigue siendo igual, sigue viviendo como tú vives. Tenemos que buscar el camino correcto, apartarnos del enfriamiento, porque es un enfriamiento. Conoceréis la verdad cuando nazca en el corazón, entonces evitarás de caer en el suicidio espiritual. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos, todo, porque Él nos da, dice, el espíritu de autoridad, poder, dominio propio. Si quieres cambiar, tienes que entrar en una dimensión. La iglesia está en un caos, está de mal en peor. La iglesia va en un declive, como un tren sin freno, camino a la destrucción. El diablo ha levantado un montón de falsos predicadores, un montón de falsos disque profetas, un montón de falsos grandes hombres de Dios, dicen los que no tienen el discernimiento. Es terrible, es
El daño que está haciendo es terrible. El daño a la obra de Dios es terrible. Pero hay un remanente fiel. Dios siempre tiene un remanente fiel. Dios tiene ministros, hombres y mujeres como ustedes, fieles buscando del Señor. Dios te tendrá a ti y a ti, porque Él tiene un remanente fiel. Elías se quejaba en la cueva, decía: oh, solo yo he quedado. Oh no, si había muchos profetas más. Y decía Elías: oh, solo yo he quedado. Porque quería matarlo, Jezabel. Y él estaba escondido. ¿Cuántos están escondidos? Sal de la cueva, ya no te escondas, sal. Tú no eres el único, le dice. Oh, tú no eres el único, sal de la cueva, Elías, sal, porque todavía hay 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Levántate y sal de la cueva. Dios tiene hombres y mujeres de Dios donde ha derramado su espíritu. ¿Para qué? Para proclamar el evangelio, porque el tiempo está cerca. El tiempo se acerca. La comunión íntima con Dios es con los que le temen, con los que están bajo la obediencia, porque el evangelio, eso es obediencia. La obediencia, cuando nosotros cargamos esa cruz, la que Jesucristo cargó, la cruz del Calvario, para darnos la salvación a nosotros, porque Él pagó el precio por nuestras almas, por nuestras vidas. Él pagó el precio. Entonces, nosotros, la única forma que podemos ver, dice, Dios no hace comunión con una persona que está en pecado. Dios cambia el corazón de una persona, porque el mundo necesita de tus ruegos. Tu familia, tus hijos necesitan de tu consagración. Dios es grande. Si Él está en tu corazón, que tu familia, tus hijos, el mundo a tu alrededor vean a Cristo en ti, que lo vean. Dios tiene que ser visto en ti, el poder de Dios en ti, porque Dios ha derramado la unción a través de la sangre de Jesucristo. Derramó sobre nuestras vidas la salvación y la unción. Está en mí. Está en un caos terrible la iglesia. Es el tiempo de la apostasía, hermanos. Es el tiempo de la apostasía. Puede ver por todos lados. Se predica, sí. Oh, qué maravilla, dice, por todos lados se predica la palabra. Pero ¿qué pasa? No han leído Efesios 6, porque dice: nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, principados y potestades. Ver, Satanás se disfraza como ministro, se disfraza como ángel de luz. No hay discernimiento y pueden a cualquiera. Ahí andan las personas corriendo tras de los hombres, persiguiendo a un hombre, idolatrando a un hombre. ¿Cómo es posible si la obra de Dios, tú te ha llamado el Señor para que trabajes en la obra del Señor, para que te levantes? Porque Dios nos da a nosotros el mensaje de la cruz, la salvación, para que te levantes, nos levantemos y vayamos por otro. Pero no, ¿qué es lo que pasa? La iglesia anda buscando hombres, o buscando disque profetas, porque no hay profetas ahora en día. El último fue Juan el Bautista. Pero es una locura, porque ¿qué? El cristianismo no tiene solidez, no tiene palabra, no tiene discernimiento, porque no conocen palabra, ni siquiera conocen la Biblia. Es increíble, hermanos. Suicidio espiritual. El suicidio espiritual está en la iglesia. ¿Sabes qué? Oh, voy para allá porque allá hay mucho avivamiento. Oh, voy para allá donde hay mucha gente, porque allá sí hay mucho movimiento, mucho avivamiento. No, hermanos, el avivamiento tiene que empezar en tu corazón. Si no, no hay unción, no hay avivamiento. El avivamiento tiene que estar en ti. ¿Avivamiento de qué? ¿De qué? Cierto autor dice que donde John Wesley oraba, ahí estaba marcado donde ese hombre vivía de rodillas, clamando. ¿Y qué pasó? Y uno de los predicadores del siglo pasado se fue a arrodillar donde este hombre, John Wesley, estaba orando. Ese hombre lo usó grandemente, un evangelista que Dios aún lo sigue usando. ¿Por qué? Porque tuvo la fe de que así como fue usado ese hombre, también lo usó a él.
Tenemos que clamar y decirle: Señor, derrama tu gloria. ¿O dónde está aquel Dios poderoso, el Dios extraordinario del pasado, el Dios que abrió las aguas, el que abrió el Jordán, aquel que dio el maná, el Dios que liberó a Israel, el que dio agua de las rocas, el Dios que suplió a Elías allá con un cuervo? ¿Dónde está ese Dios? ¿Dónde? El Señor va a decir: yo estoy aquí. Tú eres el que estás perdido. Ustedes se han apartado de mí. Ustedes son los que han cambiado mi gloria por gloria de hombres. Oh, tiempos que la iglesia necesita buscar, porque en esos tiempos, muchos tiempos, el ayuno, la oración, aquellos grandes hombres no les importó perder su vida. Dice, no les importó. Tenemos que pagar un precio. Tenemos que pagar el precio. Tenemos que acercarnos. Tenemos que clamar, orar. Clama, yo te responderé. Él nos escucha. Buscar al Señor. Buscar su presencia. Porque ¿cómo vamos a saber que Dios quiere para nuestras vidas si no le buscas? Cuando vamos a las reuniones, vamos a que el Señor nos ministre, ¿verdad? Con la palabra, que nos ministre. Y Dios, cuando venimos a la casa del Señor, Él nos ministra, nos da dones, nos fortalece, nos restaura, nos sana. Y esa pasión es derramada y ministrada en nuestros corazones, porque las almas se están perdiendo los hijos, las familias. Y muy tranquila la iglesia, muy tranquila, ocupada en sus quehaceres, en sus cosas personales, en sus avaricias. ¿Por qué? Porque la carne, tanto la tuya como la mía, no se sujeta a las cosas de Dios ni a las cosas del Espíritu. No quiere hacerlo. Nadie quiere pagar el precio. Hay que pagar un precio. Ese precio Jesús lo pagó en la cruz del Calvario. Y si Él pagó en la cruz del Calvario ese precio, Dios nos está llamando, porque Él nos ha derramado la unción. Dice: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Pagar el precio es donde se manifiesta el poder, la unción, la presencia de Dios. Y los infiernos tiemblan cuando tú, como mujer y como hombre, eres lleno de la autoridad y la unción del poder de Dios en tu vida. Pero ¿cómo se adquiere? Solo con las rodillas en clamor, en oración, en ayuno. El poder de Dios se manifiesta en tu vida, pero debes de anhelarlo, debes de anhelar la unción, la presencia. El poder de Satanás sobre tu vida se termina hasta ahí, pero tiene que haber uno que diga: mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Sabe? Mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero ¿qué es lo que sucede? Muchos padres, en vez de instruir, enseñar a sus hijos, lo están llevando por el mal camino. ¿Qué es lo que pasa con una mujer que va a tener un hijo? El dolor y el sufrimiento que pasa, ¿verdad? No se puede tener hijos espirituales sin dolor y sin sufrimiento. Mire, si usted cree que la iglesia que costó la sangre de Jesucristo, si usted cree que Cristo, siendo Dios, oró y ayunó por 40 días para vencer al diablo en su carne como hombre, ¿usted cree que el cristianismo tiene alguna opción de sobrevivir con los payasos que ahora existen? Con los payasos que hay en muchos púlpitos. ¿Usted cree? Alrededor del mundo, ¿usted cree que la guerra espiritual es un concierto? ¿Que un concierto va a ser restaurado? ¿Usted cree que va a salir lleno en un concierto de hombres? La iglesia está en un suicidio espiritual en medio del campo de las batallas, sin protección alguna, sin el escudo de la fe, sin la sangre de Jesucristo, corriendo tras el hombre. La iglesia está sucumbiendo delante de las fuerzas satánicas cada día. ¿Por qué? Porque no está en el secreto de Dios. ¡Qué dolor! ¿Usted cree usted que las cosas espirituales se pueden vencer con las armas de la carne? Oh,
seminarios o congresos o para venga a pactar o usted ate y desate. ¿Usted cree que con las armas del mundo la iglesia va a vencer? No. Pedro dijo: oro y plata yo no tengo, pero lo que yo tengo te doy. Hoy la iglesia de la prosperidad, de la maldita doctrina de la prosperidad, están llenos de dinero, pero no hay milagros, no hay santidad, no hay unción, no hay presencia, puro show, escombros del avivamiento de John Wesley, los avivamientos, aquellos grandes avivamientos, pero eran hombres consagrados que buscaban el secreto, buscaban la presencia de Dios. Y ahora hay muchos hoy en día que copian esa presencia que fue derramada cuando fue recibida en el secreto de Dios. Puro show, pura metafísica. Usted sabe que menos de 2 segundos muere una persona sin Cristo y se va al infierno. 1.5. Hace 1.5 murió uno. Casi 60 personas por minutos se van al infierno. Usted puede imaginarse la cantidad de personas que se pierden, que van al infierno cada día, cada minuto, cada segundo, cada mes, cada año. ¿Y la iglesia qué pasó? La iglesia perdió la pasión. La iglesia perdió la pasión por estar siguiendo payasos, por estar siguiendo hombres, nada más. No quieren trabajar en la obra, quieren estar sentados, emocionados, que les entreguen pura. El ministerio es que tú te des. Ese es el ministerio, que tú te des en la obra. No que pongas y prestes tu oído para que te den masajes espirituales. La iglesia está en decadencia. Hermanos, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Estamos viendo ese tiempo. Oh, qué dolor tan grande. A ti no te duele. No te duele eso a ti. Oh, la iglesia se le olvidó morir. Oh, la iglesia se le olvidó ya derramar lágrimas, derramar esa pasión aún ni por sus hijos. Qué duro. La palabra dice: el amor de muchos se acabará. Es la señal más evidente que el Cristo de la gloria ya viene por nosotros. Pero los que verdaderamente estamos caminando, no por los que dicen conozco a Cristo y desobedecen lo que Dios dice, el cual es mentiroso, dice su palabra. Porque en santidad, sí, vivir en santidad, eso es lo que tenemos que hacer. En santidad, apartarnos del mal, apartarnos del pecado, porque la sangre de Cristo te ha salvado, te ha purificado, te ha santificado por la palabra. Pero en 1 Juan 5:18 dice que el maligno no te toca, porque es una batalla. Es una batalla que tienes que pelear, porque el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero. Es terrible, hermanos. Qué dureza. El espíritu de estupor está en la iglesia. Suicidio espiritual. Esta es una palabra para que reflexiones. Y acciones también. Acciones, porque tú no sabes si saliendo de aquí, a la vuelta de la esquina, mañana, en estos días, el Señor te llama ¿para qué? Para pedirte cuentas. Es tiempo. Has perdido el amor, el primer amor. El amor de Cristo se ha enfriado, se ha perdido la pasión. Qué duro. Perder el primer amor es perder la salvación. Y es tiempo que nos pongamos. Dice el Señor, Él tiene sus brazos abiertos para perdonarnos, para restaurarnos y levantarnos. Así como Él resucitó, nos puede resucitar
te puede resucitar de ese estilo de vida que tú estás llevando, porque el Señor te está llamando, porque Él necesita obreros. No necesita, pero Él nos ha dado a nosotros ese mandato. ¿Para qué? Obreros, para trabajar en su obra. No te conformes en solo estar sentado y recibiendo. Recibe, pero lleva también. Haz obra de evangelista, haz la obra, sé diligente, sé responsable, porque la obra de Dios no solamente es escucho, no medito, es cuando una persona solo va al cine nada más. No, el cristianismo es diferente. El cristianismo es consagración. El consagrarse es intimidad, búsqueda, comunión. Mire, los ejércitos de Satanás son terribles. Son principados y potestades. La homosexualidad, el lesbianismo, el robo, el engaño. Cada persona tiene esas influencias que son principados, potestades, y es que destruyendo cada día las almas, cada persona. ¿Por qué? Porque Satanás ha posesionado del corazón y de la vida de las personas. Pero es tiempo que abras tu corazón y ministre tu corazón la palabra, porque la palabra es la única que te va a levantar, como dice, la que exhorta, la que levanta. Y la palabra, la que exhorta y levanta y restaura, es la única y es el camino para poder derribar toda potestad y toda obra de Satanás, todo principado que está afectando tu vida, tu corazón y tu caminar, y cada instante llevando muchos al infierno. Pero si tomas el escudo de la fe, que es la palabra, todos los dardos del enemigo. ¿Por qué? Porque dice el escudo, porque el escudo era de madera, pero las flechas que estaban tenían fuego en las puntas. ¿Y cómo se apagaban las flechas? Cuando caían en los escudos, en ese escudo de arena de madera. ¿Cómo cree usted que cuando les lanzaban? Porque 20 centímetros adentro tenía agua. Cuando los soldados romanos se protegían, las flechas que tenían fuego en la punta y caían, inmediatamente apagaban las flechas del soldado enemigo. Era lo que Pablo hablaba, y Pablo describió la armadura del cristianismo en Efesios 6. ¿De qué forma? Como la armadura del cristiano, siendo preso, que allí, estando preso, él describió la guerra espiritual allí, porque se inspiró en un soldado. Satanás está destrozando las vidas, hombres, mujeres, ministros, hijos, está destruyendo. Y la iglesia que duerme. Y Jesús entregó su vida en el Calvario por ti y por mí. Pero esta noche, en el nombre de Jesús, porque en la cruz del Calvario Él nos dio la libertad, nos dio la sanidad, la restauración. Él levanta nuestras vidas, nuestra familia, los hijos, los nietos. El Señor de igual forma puede restaurar, porque solo Él fue el que pagó en la cruz del Calvario ese precio. Paguemos el precio. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino más Cristo vive en mí. Cristo. ¿Puede la iglesia recuperarse del daño de las potestades de Satanás, que está destruyendo a los hijos, está destruyendo a la familia? Tienes que levantarte, porque Dios en cada día está diciendo: apresúrate, santifícate, iglesia, porque pronto voy por una iglesia. La iglesia cada día está en una guerra, vestido de las armas de la luz. Todos los días estamos en una guerra contra la fuerza de Satanás. Tienes que conocer la vida espiritual, tienes que conocerla, tienes que saber que estás en una guerra. No permitas que como ministro y como soldado solamente conocer de oídos vayas a parar al infierno. Por eso he titulado este tema suicidio espiritual. El suicidio espiritual es ese: permitir sagazmente que Satanás te lleve al suicidio. ¿Por qué? Porque es una lucha espiritual, no es carnal, es espiritual. Porque las fuerzas de Satanás y los principados, las potestades, son fuerzas infernales que cada día te están llevando miles. Cada segundo es una alma que se está yendo al infierno. Vamos a orarle al Señor y vamos a decirle: Señor,
Vamos a orarle al Señor, vamos a pedirle a Dios, vamos a orarle al Padre, vamos a rogarle al Señor que nos levante de este espíritu de estupor que ha caído, que su preciosa